Mi invitado ha visto milagros por años, pero algo le pasó y ahora los milagros han explotado. Ve esto. ¿Qué sucede, ¿Puedo amiga? correr de nuevo? ¿Puedes correr? Sí. Corramos entonces. ¡Vamos, mamá! Entré aquí con una caminadora. Tengo testigos. No podía caminar bien. Y di un paso de fe aquí. Y estoy de pie. ¡Regocíjense! ¡Regocijémonos! Y ya no tengo la caminadora. No volveré a la silla de ruedas. No voy a morir. Y voy a vivir. Recibí reemplazo de mis rodillas. Fueron las dos. ¿Sí? Amén. ¿Qué sucede? El reemplazo de rodillas. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿Me siento bien? Hay que probarlo. Vamos, caminemos. ¡Hey! ¡Gloria, gloria! Ya viste a Chad González ahora. Pero cuando iba a la universidad, algo le pasó que le pasa a muchos universitarios. Su fe fue debilitada. Y un día, él desafió a Dios. ¿Qué pasó? Sí, fue en un punto de mi vida y me cuestionaba si Dios era real. Oía que Dios era el sanador, oía esas cosas buenas, pero nunca vi nada. Entonces en la universidad fue la primera vez que no me hicieron ir a la iglesia y estaba huyendo y solo cuestionando cosas. Y luego de 9 meses, un chico me invitó a un servicio en la iglesia. Así que estaba sentado en la última fila y estaba molesto, no quería estar ahí, me cuestionaba la realidad de Dios. Y el evangelista que estaba ahí al final dijo, si alguien aquí necesita el toque de Dios o necesita sanidad en su cuerpo, suba aquí. Y recuerdo a los 19 años tener mis brazos cruzados, muy molesto, sentado en la última fila. Y estas palabras son las que salieron de mi boca. Dije, Dios, si eres real. Dios, si eres real, quiero ver lo que tienes. Lo desafié. Y me paré y caminé al frente y me paré en la fila con las otras personas y sentado cruzado de brazos veía a este evangelista imponiendo sus manos en las distintas personas. Llegó a una señora junto a mí. Cuando él puso sus manos en la señora y los veía con los ojos abiertos, cuando puso sus manos en la señora, sentí como si la electricidad me golpeara, lo sentí por todo mi cuerpo. Fue como si mis pies se quemaran. No era un corredor, bailarín o gritón. No sabía qué más hacer y salí corriendo y solo caí bajo el poder de Dios. Y cuando me recuperé, me sorprendió por 2 razones. Porque, número 1, descubrí que Dios era real. Y número 2, me conmovió que Dios me amara lo suficiente para probarme que Él es real. Y desde ese momento cambió radicalmente mi vida porque fui un buen niño de iglesia. Iba a la iglesia 3 veces a la semana, era un buen niño. Y viendo eso, pensé que si yo cuestionaba si Dios era real, debía haber más personas cuestionando eso. Así que me puse en esta misión, no solo de encontrar a Dios para mí, sino ayudar a otras personas a experimentarlo. No solo el conocimiento y hecho, sino experiencialmente. Saber que hay un Dios que los ama y vive dentro de ellos y quiere moverse a través de ellos. Bueno, Chad recibió respuesta a todas esas preguntas en un minuto. Solo necesitas 1 minuto con Dios. Y él se volvió un evangelista sanador y era relativamente exitoso. Él vio milagros, pero luego se apoderó de una revelación y por eso lo tengo como mi invitado. Dinos sobre cómo te apoderaste de ella y qué es. Bueno, leí de personas como John G. Lake y Smith Wigglesworth. Entonces Smith Wigglesworth hizo unos comentarios sobre esta frase, la vida de Dios. Y vi a John G. Lake, él hablaba sobre la vida de Dios y a veces se refería a ella como el relámpago de Dios. Y comencé a ver eso. Y luego F. Bosworth escribió Cristo el Sanador y tenía un capítulo sobre la vida de Dios. Y comencé a pensar sobre esas cosas y comencé a estudiar en el libro de Juan y entonces noté que en el libro de Juan Jesús siempre hablaba sobre esta vida. Vida Zoe, así es la vida de Dios y Él tiene... Y así descubrí que Dios puso esta vida en Jesús, y Jesús se sabía poseedor de ella. Y luego Jesús dijo, vine para que también la tengan. Pero al momento que comenzamos a enseñar sobre la vida de Dios en nosotros, lo que descubrimos es que las personas dejaron de buscar en ellas y su fe y sus confesiones y sus obras, y devuelven su mirada a Jesús y lo que es Él en su interior.
Y es cuando los milagros comenzaron a explotar. Y tú explicas en tu libro que Adán en realidad perdió la vida de Dios. Sí. Sí, pero ¿qué pasó? Sí, para Dios ese fue su plan original. Puso esta vida en Adán. Ese fue su plan para la humanidad. Él puso esta vida en Adán y cuando Adán pecó, él murió espiritualmente, fue separado de Dios y perdió esa vida. Sin embargo, lo maravilloso es que lo vemos en todo el antiguo pacto. Dios da estas promesas y profetiza a través de los profetas sobre este nuevo pacto que iba a llegar, y que Él vendría a vivir dentro de ellos y caminará con ellos y vivirá en ellos, y que Él pondría su vida y su palabra dentro de ellos. Este era el llamado del corazón de Dios para devolver esto a la humanidad. Y luego vemos el plan a desarrollarse en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice, en Él, hablando sobre Jesús, en Él estaba la vida. Es vida Zoé, vida eterna, vida abundante. En Él estaba la vida y esta vida era luz de los hombres. Y luego cuando pasamos a Juan capítulo 5, versículos del 21 al 26, dice que Jesús ahora entendió que Él era poseedor de esta vida. Él dijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, yo tengo vida. Y luego Él dice, y puedo darla a quien yo quiera y cuando yo quiera. Y Jesús entendió que era poseedor de ella y que podía otorgarla, porque lo que es tuyo, puedes otorgarlo a quien tú quieras cuando Por tú quieras, o ni supuesto. siquiera debes pedir permiso. Y es por eso que vemos a Jesús. Nunca vimos a Jesús preguntar si podía sanar a alguien. Nunca vemos a Jesús pedir permiso. ¿Puedo sanar a alguien? ¿Por qué? Porque Dios le dio la misión y luego Él le dio el equipo, esa vida. Pero bueno, cuando Chad se apoderó de esta revelación, la primera vez, dime sobre eso. Sid, la primera vez había visto esto y finalmente me animé a enseñarlo en un campamento en Spokane, Washington. Y uno de mis mejores amigos, Brian Henfield, era el pastor juvenil y él me invitó a predicar. Entonces estábamos ahí, yo enseñaba sobre la unión con Cristo y esas maravillosas realidades y llevábamos unos 30 o 40 minutos y entonces de pronto los milagros comenzaron a brotar en el sermón y eran adolescentes, había unos 200 adolescentes. Milagros comenzaron a brotar. Había una niña con una enfermedad de la piel. Y bueno, yo enseñaba de esto y una de las consejeras del campamento levantó su mano y dijo, Chad, debes venir aquí y ver esto. Y corrí hacia ella, era un campamento de verano y la chica tenía mangas cortas y shorts. La enfermedad en su piel cubría todo su cuerpo. Literalmente nos sentamos ahí y vimos esta enfermedad ir desapareciendo de su cara, bajando por su brazo, llegando a sus piernas. ¿Pudiste Nosotros ver eso? lo vimos físicamente con nuestros ojos. No fue una visión abierta porque lo vimos físicamente desaparecer. Iba bajando porque eran manchas rojizas y tenía bultos en todo su cuerpo. Fue como si alguien tomara un borrador y comenzara a eliminarlo todo. Estaba pasando. Había un joven que era legalmente ciego, usaba lentes gruesos como de fondo de botella. Fue sanado al instante. Había una niña con tendinitis de un rotador y su hombro se elevó, estaba colgando y se levantó y se puso de nuevo en su lugar. Ella levantó la mano, nadie la tocó, ella sanó. Solo cosas milagrosas pasaban, eran adolescentes y no sabía todo lo que se hace en la iglesia. Solo estaban sanando, sentados ahí, piernas cortas que crecieron, oídos que fueron sanados. Había un chico con un desgarre en la rodilla y sanó al instante. Salió corriendo sin dolor, sin un problema. Entonces recibiste el mensaje y debes dar el mensaje. Sí. Pero la pregunta que tengo es, bien, eso funcionó para adolescentes. ¿Funcionará para personas como... él habló en una reunión de campaña de Kenneth Hagin. Personas que creen en la sanidad, pero no ven muchas sanidades. Conocían las escrituras, conocen Sí. las escrituras. ¿Qué pasó cuando predicaste ahí? Bueno, ¿tú creíste que lo mismo pasaría ahí o que...? Bueno, ese era mi plan. Ese era mi plan, el ir ahí y vamos a experimentar a Dios. Y fuimos ahí y lo mismo hemos enseñado en estas piezas de la unión con Cristo. Enseñé por 40 minutos y de pronto los milagros comenzaron a brotar. Uno de los acomodadores tenía tendinitis no de un podía subir rotador y así fue mi sanado brazo. al instante. Comenzó a levantar su mano. No podía hacer eso. Había una joven, esta es probablemente una de las más grandes, había una joven y estas fueron sus palabras. Ella dijo, soy católica. Y ella dijo, fui al supermercado a comprar víveres y una señora se me acercó e invitó a este servicio, así que crucé la calle de camino aquí. Y dijo, estuve en un accidente de carro
Sufro de dolor extremo desde hace tiempo. Y dijo, y mientras predicaba, continuó, sentí un calor fuerte entrar a mi cuerpo y todo el dolor desapareció. Siguió, recuperé toda mi movilidad y nadie tocó a nadie en ninguno de los servicios de ese día. Las personas solo sanaban y la razón fue que estaban menos enfocados en el problema y solo comenzaron a estar alertas y conscientes de lo que sucedía dentro de ellas, la vida de Dios, la ¿Y misma ves vida. que este mensaje funciona con algo como la liberación? Sí, sí, hubo una mujer, esto fue en Tahlequah, Oklahoma, y veíamos tantos milagros maravillosos que pasaban, y una señora, me acerqué a ella y era sorda, de ambos oídos, tenía aparatos auditivos, apenas podía oír con ellos, sin ellos no podía oír nada. Fui a imponer mis manos en ella, y supe en el interior que era demoníaco. Entonces puse mis manos en ella, tomamos autoridad sobre eso, impartimos la vida de Dios en su cuerpo. Fue tan dulce porque ella comenzó a hablar y ella dijo, puedo oír mi voz, puedo oír mi voz, puedo oír mi voz. Comenzó a brincar y gritar y el pastor me dijo después, él dijo, Chad, no entiendes la historia detrás de esto. Y dijo, esta mujer estuvo con David Koresh en el complejo de Waco, Texas. Ella escapó unos días antes de la redada del FBI. Ella estuvo involucrada en la secta por más de 20 años. Fue liberada de la misma forma. La vida de Dios fue impartida en su cuerpo y liberó sus oídos. Bueno, dime, cuando las personas preguntan ¿por qué vino Jesús y murió? La respuesta lógica, lo que es verdad, Sí. para ir al cielo, pero tú dices que va más allá. Va más allá de eso. Bueno, Juan 10:10 es una escritura bien conocida entre muchos de nosotros. Juan 10:10 dice, Jesús hablaba y dijo, el ladrón viene a matar, robar y destruir. Pero yo vine para que tengas vida. Jesús no dijo, vine para que vayas al cielo. Jesús dijo, vine para que puedas tener algo. Así que puedo hacerte poseedor de algo. Gracias a Dios está el cielo y claro, hay un infierno, pero es uno de los derivados de la salvación. Jesús no vino a cambiar tu destino. Él vino a cambiar tu posición y a unirnos con Dios. Él no vino necesariamente a llevarnos a un lugar. Él vino a poner algo dentro de nosotros. Y es esta vida para afectarnos y afectar a otras personas. Pero un derivado es que sí iremos al cielo, pero ese no era el enfoque. Era Seguro. sobre el aquí y el ahora. Danos un par de estos puntos poderosos que enseñas. Sí, bien, un par de puntos que quiero que recuerdes es, si te apoderas de esto, el hecho número 1, la vida de Dios está en nosotros y para nosotros. Número 2, la vida de Dios está en nosotros, para otros, para compartirla con otras personas. Y la misma medida de esta vida que estaba en Jesús, la misma medida está dentro de nosotros, de la misma manera, así que no nos falta. Y solo quiero animarte a los que están sentados aquí y escuchas esto. Esta vida de la que hablamos, si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, literalmente está dentro de ti, en la misma forma que está en Jesús justo ahora, sentado a la derecha de Dios. Y justo ahora te garantizo que si te das cuenta que algunas de esas protuberancias con las que lidias, tumores, se disuelven justo ahora. Hay alguien que está sentado ahí, estás en una cama y tienes un ventilador, es tu lecho de muerte, pero te lo digo, la vida de Dios sale de mi boca y fluye en tu espíritu y va a tu cuerpo. Y de pronto, justo ahora tus pulmones son sanados. Y esa vida está fluyendo en esos órganos que morían. Hay vida, hay un estímulo que pasa justo ahora en tu cuerpo. ¿Por qué? No es debido a ti. Es debido al gran Dios que vive dentro de ti. Y su gran poder fluyendo de él, fluyendo hacia ti. Y ahora fluyendo dentro de ti y causando un milagro en tu vida. Quiero que ores por la sanidad y que impartas la vida de Dios de dentro de ti. Sé que todos la tenemos Así ya es. que dije esa oración, pero quiero que impartas eso para sanidad y lo que sea que Dios te muestre Bien, justo ahora. sí. Y bueno, Pablo dijo esta oración para las iglesias. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 21. Yo oro esto para mí, voy a orar esto para ti ahora. La oración de Pablo no era para que Dios les diera algo, fue para que Dios les abriera sus ojos a lo que Dios ya les había dado. Y oraremos ahora. Padre, te pido justo ahora que abras sus ojos y que los ayudes a entender el llamado de Dios en su vida, la herencia que Dios tiene en los santos, y que los ayudes a entender la grandeza excesiva del poder de Dios que está dentro de ellos ahora,
El mismo poder que literalmente resucitó a Jesús de la muerte está dentro de su espíritu, Padre. Abre sus ojos y ayúdales a entender, y no solo a entender, sino que justo ahora que oramos, a experimentar una explosión de la vida de Dios en su espíritu y en su cuerpo, donde se sentían débiles, ahora se sienten fuertes, donde se sentían paralizados, ahora están caminando, donde había tumores, ahora desaparecieron, donde había injusticia en ese cuerpo, ahora sé que hay justicia debido a que la luz misma de Dios brilla en su cuerpo y superan cada gramo de oscuridad justo ahora. Y declaramos que sanaste, no debido a tus obras, sino debido a las obras de Jesucristo que ya hizo por ti. Y ahora Él lo hace en ti, simplemente porque declaramos que así sea. Mi invitado dice que el diablo está en el negocio de secuestrar nuestras mentes. Como resultado, tiene una puerta abierta para tenernos enfermos, temerosos y quebrantados. No más. Prepárate para tu nueva normalidad, tu normalidad celestial. En breve, presencia de Dios. El Espíritu Santo se siente tan fuerte. Espíritu Santo, te damos permiso para tomar el control. Toma el control del programa. Toma el control de la gente que lo ve en casa. Toma el control de la audiencia del estudio. Esperamos milagros que ocurran, auténticos milagros bíblicos. Esperamos que tu presencia inunde a todos los que nos ven en este momento. Ahora, Chad González ha operado en milagros por años, pero incrementó muy fuerte. Chad dice que muchos creyentes viven en una realidad maldita. Explica la diferencia entre la realidad maldita y la realidad alterna. La realidad maldita es normal para el pecador. Por desgracia, esta realidad es normal para el creyente, aunque hayamos sido redimidos. Jesús hace una poderosa declaración en Juan cuando oró y dijo: Padre, santifícalos o apártalos. En la verdad, tu palabra es la verdad. La palabra griega para verdad es la palabra realidad. Así que Jesús dijo: Padre, sepáralos en la realidad. Nos muestra una realidad alterna en la que podemos vivir. Y en Juan 14 Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad. Yo soy la realidad. Si quieres saber lo que en verdad es real, mira a Jesús. El problema es que muchos cristianos predicamos este gran mensaje de fe, los maravillosos mensajes de victoria, ser conquistador en Cristo, pero desde nuestra perspectiva, tenemos la perspectiva de un pecador, una perspectiva maldita. Aunque tratamos de operar desde el cielo y no funciona así. Sabes, es como si a medida que la iglesia se vuelve más amigable con los que busca, cada vez va en decremento en la realidad celestial y va en incremento en la realidad maldita. Tiene que haber un cambio. Una diferencia, pero aceptamos lo que es normal para el mundo. Sin embargo, predicamos que todo es posible con Dios, pero desde nuestra perspectiva de pecado vemos cómo es que sucederá en el reino natural y nos identificamos con esto. Cuando se trata del área de sanación, predicamos que por los azotes de Jesús estoy sanado, que fui sanado, pero somos como la mujer con el problema de sangre yendo a Jesús para ser sanada. Predicamos por 45 minutos que somos sanos y luego decimos: ven para sanar. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste que había sanado y ahora dices que vaya a buscarlo? Es porque nos identificamos con el pecador y no lo hacemos como el que está unido a Cristo. Ya no soy la mujer yendo a Jesús, ya no soy el leproso yendo a Jesús. Desde que nací de nuevo, el sanador está dentro de mí. Pero todavía nos vemos separados. Y no funciona así. No puedo manifestar el cielo si mi centro es la realidad maldita, lo normal para el pecador. Aquí es donde está la verdadera desconexión entre nuestro mensaje de fe y los resultados que tenemos.
Mucha gente se siente frustrada, no funciona. El mensaje de fe es correcto. Así es. Pero tenemos muchos aspectos del mundo en lugar de vivir, de la realidad, de la verdad y... Cierto. No funciona en nuestras vidas, es lo que acabas de decir. No funciona por lo que el apóstol Pablo nos dijo sobre qué hacer con nuestra mente. Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Poderosa declaración en Efesios capítulo 4, versículo 17. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Y declara, tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. La palabra entendimiento significa imaginación. Así que nos dice que los gentiles dejaron que su imaginación se desbocara. Y por esto se alejaron de la vida de Dios. Este gran, precioso y abundante poder que está en nosotros, que resucitó a Jesús, que está para nuestros cuerpos y para manifestarse en el mundo, nos dice que es nuestra imaginación. Es como una presa. La vida de Dios fluye fuera de nosotros o la maldición fluye en nosotros. Tú hablas de renovar la mente. ¿Cómo nos liberamos de la realidad maldita? De nuevo, Jesús nos liberó. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos arrancó de la maldición. Pero con el alma nos conectamos a la maldición cuando pensamos que estar enfermo es normal, que mientras envejezco el cáncer es parte de la vida o perder la memoria o aquello que el mundo acepta como normal, forma parte de la iglesia. Y mientras vemos como el pecador, podemos salvar nuestro espíritu, pero al tener un pensamiento maldito, tendremos resultados malditos. Muchas personas mueren confesando las escrituras de sanidad, porque no se ven desde la realidad alterna, la celestial, la perspectiva del cielo. Pensamos que no la tenemos, vemos desde la perspectiva del pecador, que no lo tengo, pero la perspectiva celestial es ya lo tengo, necesito manifestarlo. Chad recibió, lo llamaré como fue, una revelación impactante en Kenia de un ex doctor hechicero de alto nivel que lo catapultó una vez que obtuvo la revelación y otros que recibieron la revelación a una nueva esfera de la fe para los milagros. Chad, los doctores hechiceros que tú conociste en Kenia y que ahora son fuertes creyentes del Mesías, dime algo de lo que aprendiste y puedo decirte como un hecho y lo sabrás en un momento cuando Chad habla frente a grupos y les enseña algunos principios, obtienen sanación como palomas de maíz. Cuéntame lo que aprendiste de ellos. Me reuní para hablar con varios hombres con un objetivo específico. Supe que tuvieron mayores experiencias espirituales que los cristianos, aunque fue demoníaco, pero operaban en un poder muy real. Y al ex doctor hechicero le dije, háblame sobre la meditación, el poder de las palabras y la sanación. Dijo, el número 1, dijo, tienes que entender que la enfermedad y la dolencia es del diablo. Y dije, sí, lo entiendo. Es muy bueno que un doctor hechicero lo diga, sí. Un ex doctor hechicero. Continúa. Y dijo, número 2, dijo, la enfermedad y dolencia es espiritual. La mayoría lo ve como físico, dijo, es espiritual. Es algo espiritual. La mayoría de los cristianos piensan que es físico, es espiritual. Dijo, cuando la gente nos busca, dijo, no quitamos la enfermedad porque Satanás no es creador. Dijo, no la quitamos, pero la manipulamos. Dijo, la cambiamos. Si vienen con cáncer, la cambiamos por diabetes. ¿Les gustaría ir con un doctor así? Dijo, lo manipulamos. Dijo, pero la tercera es, dijo, Satanás no puede enfermar a un cristiano, a menos que le dé la autoridad que Dios les dio. ¿Por qué lo haría un cristiano? Bien, ningún cristiano diría a propósito, diablo, enférmame, nadie lo haría. Pero la forma en que Satanás opera es con pensamientos, ideas
y sugerencias. Es un engañador, es un mentiroso. Por eso, tenemos dominio sobre él. La única forma en que tendrá autoridad es si se la damos. Lo ha hecho desde el jardín del Edén. Fue lo que le hizo a Eva, su gran engaño. Y ha pasado todos estos Solo puede años. operar como un artista de la falsificación. Así es, así es. Fue con Eva y le dijo, si comes de este fruto serás como Dios. Pero fue engañada porque fue hecha a imagen y semejanza de Dios, no lo sabía. Pero la Biblia lo dice, es una declaración interesante y mucha gente la ignora. Dice que mientras miraba el árbol y lo que el fruto haría por ella, había visto el árbol todo el tiempo, pero en ese momento miraba el árbol, pensamientos, ideas y sugerencias se crean si los dejas. Ella lo vio, sucedió que hubo un cambio en su percepción, hubo un cambio en su imaginación, y esta fe creará lo que se conciba en tu imaginación. Donde va tu imaginación, ahí es donde irá tu fe. Comienza con un pensamiento. Entonces tú imaginas mucho sobre eso. Y si el diablo planta el pensamiento, se hace realidad. Si Dios planta el pensamiento, tal y como lo imaginas, se hará realidad. Sí. ¿Es de lo que hablas? Sí, somos el profeta de nuestra propia vida en un sentido. Y Dios nos dio la capacidad y el poder creativo. Incluso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, es una cuestión del alma. Muchas veces pensamos que es un problema de fe, pero en realidad es un problema de imaginación. Porque incluso cuando el dolor, el síntoma, hay una herida, ¿qué pasa? Un pensamiento. Oh, de repente yo sentía dolor en el corazón. Mi padre tenía la enfermedad y mi abuelo también. Tal vez me pasa lo mismo. Es un bulto o protuberancia, en automático piensas que es cáncer. O un resfriado, antes tenías un pequeño resfriado. Ahora se resfrían y piensan que morirán, que se hospitalizarán. Se basa en el miedo y trae el pensamiento, la idea y la sugerencia. Es lo que Satanás está planeando y trabaja para engañarnos, para sostenernos con eso y con nuestra fe. Sea buena o mala, obtendrás lo que hablas, obtendrás lo que crees. Pensamos que es un problema de fe, pero es un problema de imaginación. Permitimos que se desboque y nos aleja de la vida de Dios. Y así, nuestra imaginación, como dijimos, tu alma determinará lo que fluye en ti, si es la vida de Dios o si es la maldición. Nosotros controlamos el flujo de nuestra vida. Y muchos cristianos piensan, Dios está reteniendo mi sanación. Dios retiene esto y aquello, la realidad alterna entra en juego. Yo la tengo, pero Satanás me dice que no. Es lo que pasó con Eva. Comenzó a trabajar para obtener lo que ya tenía y lo perdió. Los cristianos están ahí. Tú mencionaste lo que el ex doctor hechicero hacía en su práctica y el precio que pagaba para poner en la gente las maldiciones del diablo. Explícalo. Antes de poner una maldición sobre alguien, dijo, me levantaba temprano antes de que saliera el sol. Dijo, tenía una silla afuera de mi casa. Decía que me dejaran solo. Dijo, iba afuera y me sentaba en la silla. Dijo, no dejaba la silla hasta que supiera que la maldición pasaría ese día. Así que salía, meditaba y usaba su imaginación. Se veía pronunciando la maldición, veía que la maldición pasaba sobre un pueblo, una ciudad, una persona, un pastor, una iglesia. Y dijo, no me levantaba hasta que lo supiera. Y dijo, cuando salía el sol, hacía un pacto con el sol. Y dijo algo poderoso. Dijo, miraba salir el sol. Y dijo, le decía al sol, si nada en este mundo puede impedir que salgas. Nada en este mundo impedirá que mis palabras se cumplan. En ese momento me di cuenta de que los hechiceros tienen más fe que la mayoría de los cristianos que conozco. Porque salía a ese lugar a pronunciar la maldición y no iba por ahí confesando y creo que recibo y creo. Fue una vez porque lo visualizó. Fue concebido aquí y le dio vida a las palabras una vez. Chad, me pregunto qué pasa si un hechicero pone una maldición en un cristiano lleno del Espíritu. Me dijo que podría hacerle algo a un cristiano si él no supiera quién es.
Caminamos como hombres muertos, muertos al pecado, a la enfermedad, muertos al mal. El apóstol Pablo dijo en Romanos 6, versículo 11, «Considérense muertos al pecado». Muestra la realidad redentora, muerto al pecado. Y si moría el pecado, morían los resultados del pecado. El pecado es la raíz. Enfermedad y dolencia son el fruto. El pecado es la fuente, enfermedad, dolencia, pobreza son subproductos. Y si estoy muerto a la fuente, estoy muerto a los subproductos también. Pablo dijo que aunque es una realidad espiritual, debes considerarla como verdad. Si no, de nuevo, serás salvo en el espíritu, pero un pensamiento maldito dará resultados malditos, aunque Jesús te haya liberado. Quiero que Chad sea tu EP, tu entrenador personal, y te guíe en el uso de tu imaginación divina para operar en tu realidad celestial. Ahora que guías a los creyentes, lo haces de manera personal. Has visto tantas realidades maravillosas debido a tu realidad santificada y celestial, tu imaginación celestial. Cuéntame algunas historias que te hayan pasado o a otros. Esta es una historia. No me enfermo. No lo digo para parecer espiritual, no me enfermo. Pero en una ocasión, hace años, tuve miedo por las finanzas. Teníamos un gran proyecto de construcción y requería mucho dinero. Soy un hombre de fe, pero dejé que mi mente se desbocara. Y una noche fui a la ducha. Eran como las 11 de la noche, fui a la ducha, me ponía jabón en el brazo, miré abajo y tenía urticaria. No sabía lo que era, pero pensé, ¿es lepra? ¿Qué está pasando? Tenía bultos y sarpullidos en el cuerpo, se me inflamó la garganta y no podía respirar ni tragar. Le grité a mi esposa, Lacey, Lacey, Lacey. Llegó corriendo y entró en pánico y... En resumen, luché, pero fuimos a la sala de emergencias. Fui a la sala de emergencias, estoy enfadado conmigo porque lo que pasó, yo lo provoqué. Sentí miedo. Llegamos al estacionamiento, Lacey iba a bajar, le dije, detente. Dame 10 minutos para practicar lo que predico. Me sentía condenado. Dije 10 minutos. Y puso el temporizador, estaba lista para entrar. Tomé mi teléfono, abrí YouTube, puse música instrumental de piano y cerré los ojos. Y empecé a imaginarme ahí de pie. Empecé a sentarme y solo me imaginé que estaba en el trono. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Sucede algo espiritual? Es muy fuerte. Lo sé. La presencia de Dios es fuerte. No hay nada más importante que lo que está pasando ahora. La presencia de Dios es fuerte. Lo que dice sucederá. Y la presencia de Dios es más fuerte y más fuerte y más fuerte. Estoy sentado imaginando, me veo ante el trono. Tomo a Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y vi su poder y su vida, fluyendo de él y fluyendo hacia mí. No intenté sanarme. Intenté que mi alma se conectara de nuevo con él. Y no llegué a los 10 minutos porque de repente sentí que mi garganta se abrió y pude respirar bien por primera vez en 30 minutos. Miré el brazo, lo que tenía desapareció. No había nada. Después miré a Lacey y dije, llévame a casa. Y fuimos a casa. Aunque no me di cuenta en ese momento, pero si tienes urticaria, no desaparece de pronto. A veces pasan semanas, meses. Pero en ese momento no trataba de trabajar algo. Volvía al lugar de permanencia y morada. Y así sucedió algo de lo que aprendí del ex doctor hechicero. Empecé a usarlo en servicios y conferencias de sanación y a hacerlo con la gente. ¿Qué has observado? Vemos resultados maravillosos.
Una mujer hace poco en Kenosha, Wisconsin, fue en silla de ruedas. Sentía mucho dolor. No estaba paralizada, sino que el dolor le impedía caminar. Y cuando me acerqué, pude ver su pena. Me contó sus problemas. Esto no fue planeado, solo fue conmigo. Y dije, usaremos la imaginación. Quiero que cierres los ojos y que veas a Jesús a tu lado, que lo veas en la sala del trono de Dios y que tomes tu asiento a la derecha de Cristo. Gira la cabeza a la izquierda, cerró los ojos. Mueve tu mano a la izquierda. Quiero que pongas tu mano en la mano de Dios. Quiero que empieces a sentir el poder que fluye de Él, fluyendo hacia ti. Y eventualmente se puso de pie, comenzó a caminar por el auditorio de la iglesia, salió sin la silla de ruedas. Mira, Dios no hace acepción de personas. Nos queda menos de un minuto. Mira a la cámara y ora. Ora por sanidad. Estás lleno del Espíritu ahora. Efesios 1:18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Oro para que vivas la invaluable grandeza del poder de Dios a tu disposición por la fe. Que tu vida proclame este inmenso poder mientras actúa en ti. Ahora cierra los ojos e imagínalo a Él, parado frente a ti, con su inmenso poder. El mismo que levantó a Jesús de entre los muertos está fluyendo en tu espíritu y fluye en tu cuerpo. Y hace que lo creado tome su lugar. Lo diré proféticamente, en este momento hay una locura en el mundo. La gente no sabe quién es. Hay problemas de identidad de género, operaciones de cambio de sexo. Te lo digo, esto es algo de la creación que pronto ocurrirá. Las personas con estas operaciones recibirán a Jesús como su Salvador, descubrirán quiénes son. Sobrenaturalmente, milagros de la creación sucederán y las partes removidas sobrenaturalmente regresarán. Dios dice que aún no has visto nada.